El Gobierno acaba de presentar un plan para aumentar el gasto militar en 10.471 millones de euros, hasta llegar al 2% del Producto Interior Bruto. Repito, 10.471 millones más de lo que nos veníamos gastando. Para que nos hagamos una idea, con ese dinero se podrían construir más de 50.000 viviendas. ¿Realmente estamos en peligro de guerra? ¿Por qué gastar tanto dinero en defensa cuando tenemos problemas más urgentes como la sanidad, la vivienda o el empleo? ¿Necesitamos más armas para estar seguras? ¿Hay otras maneras de pensar sobre la paz y la seguridad que no tengan que ver con los militares? Esas y otras preguntas nos van a ayudar a analizar desde abajo y a la izquierda qué está ocurriendo, cuáles son sus justificaciones para sus lógicas guerreras, a quién se está beneficiando con todo este dinero y, lo más importante para nosotras, gentes trabajadoras izquierdosas, qué cosas estamos dejando de financiar por culpa de este gasto militar. Vamos al lío. Como siempre, hemos traído en el lío a la gente más chanelante para que nos cuente esto de las políticas guerreras y nos enteremos un poquito todas de si estamos en peligro o si nos están haciendo pasar miedo. Aquí, como siempre, Miguel, hacemos que os presentéis vosotras para que me deis menos trabajo. ¿Te quieres presentar? Claro, un placer. Venga. Soy Miguel Urbán, militante de anticapitalistas, analista en claves internacionales y partisano de la vida. Toma ya, pues es que la mejor gente hemos traído. Irene Zugasti, qué alegría verte. Qué gusto estar aquí, compañera. Sí. Pues me presento, bueno, yo soy periodista en un medio en Canal Red y tengo yo de toda la vida una obsesión particular con la cuestión de las guerras, los conflictos y sobre todo cómo nos atraviesan a las mujeres. Así que Casualidad, Canal Red, ¿desde dónde emitimos? ¿De dónde emitimos hoy? Claro. Ay, hoy estamos en Vallecas. Es mucho mejor que Ciudad Lineal, por cierto. Nadie lo sabía esto. Santi de la Iglesia, ya de aquí de la casa, claro. Sí, no es la primera vez que vengo, encantado una vez más de estar aquí. Yo soy Santiago de la Iglesia, de CGT, de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, donde estoy ocupando un poco el tema de organización y vinculado siempre a los movimientos sociales y a todo este asunto del antimilitarismo, siempre motivado y preocupado por ello. Importante que estés aquí. Querido Enrico, ¿cómo te encuentras? Me encuentro encantado de estar con todas vosotras, es un placer. Soy Enrique Quintanilla, felizmente jubilado, del cual estoy muy orgulloso desde hace unos años, pero casi trabajo más en el activismo social. Aquí vengo como Desarma Madrid, que es una plataforma, y vengo como Ecologistas en Acción. Importantísimo que estés aquí. Pues antes de empezar con el tema, con el análisis, debate, vamos a irnos con nuestra fichaje estrella, compañera Cristina Moyano, para que nos cuente un poquito un contexto sobre qué es esto de las políticas guerreras. 10.471 millones de euros. Este es el gasto extraordinario en defensa que anunciaba Pedro Sánchez el martes 22 de abril con la intención de cumplir con el objetivo de invertir el 2% del PIB en gasto de defensa. Y lo realizará este mismo año, siguiendo el mandato de la Unión Europea. Pero, ¿por qué estas prisas en el rearme? El 20 de enero de 2025, Trump volvió a la Casa Blanca. Una de sus primeras acciones fue participar en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Arabia Saudí. Y en estas negociaciones acercó posturas con Putin. Esto hizo que se tambaleara a ratos su relación con los aliados europeos. El presidente de Estados Unidos ha advertido a los miembros de la OTAN de que si no destinan los recursos comprometidos a su propia defensa, su país no les defenderá, lo que preocupa a los países europeos de cara a una hipotética invasión rusa. Tradicionalmente se exigía a los países pertenecientes a la OTAN un gasto del PIB del 2%. Trump ha pedido que este gasto se eleve por encima del 5% del PIB de cada país. Estamos en una era de rearme, vivimos en tiempos extraordinarios. Estas son las alarmantes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Con ellas intenta justificar por qué es necesario aumentar considerablemente el presupuesto de defensa. Según una encuesta realizada en noviembre de 2024 por el CIS, solo el 14,2% de la población apoyaba que el Estado gaste mucho más en defensa.
Una impopularidad que es conocida de sobra por los sucesivos gobiernos que han hecho hasta ahora todo lo posible por esconder y minimizar este gasto. Aún así, según los datos del Instituto Juan Sebastián Elcano, entre 2014 y 2024, España incrementó su gasto en 10.215 millones de euros, pasando de 9.508 millones a 19.723 millones, un aumento del 107%, y esto solo teniendo en cuenta los gastos del Ministerio de Defensa. Pues hasta aquí los datos, liantes. Como veis, la cosa está muy calentita. Parece que no hemos aprendido mucho del siglo pasado. Os dejo con el debate. Chao. Bueno, increíble, ¿no? O sea, ¿por qué de repente estamos gastando tanto en armas? Bueno, están gastando estos payos que nos mandan en armas. Irene. Pues es que yo no diría que es de repente, creo que esto responde a una lógica que lleva un tiempo gestándose y nos han ido calentando, lo contaba muy bien Cristina, nos han ido calentando el terreno con una doctrina del shock y del miedo y con propaganda de guerra por tierra, mar y aire, nunca mejor dicho, porque creo que lo explica muy bien Raúl Sánchez Cedillo, nos dirigen o estamos ya plenamente metidas en un régimen de guerra. Y el régimen de guerra es, creo que, la opción que han decidido los capitalistas en este momento de la historia, a donde van a volcar todas sus energías. Implica no solamente esa remilitarización y ese disparo del gasto militar, sino también todas unas lógicas de militarización social, de las cabezas, de los órdenes de género, de clase, de todo, y allí es donde nos quieren dirigir deliberadamente. Entonces, es un pasito a pasito hasta el rearme final, que parece que es hacia donde nos llevan las últimas noticias. Mira, me estoy enterando mejor. ¿Estáis de acuerdo con que no es de repente, que ha sido poquito a poquito? ¿Quién quiere empezar? Bueno, la verdad es que es un proceso que lleva ya bastante tiempo. Yo creo que muchas veces se intenta distribuir un relato en donde el rearme es producto de la invasión de Putin a Ucrania, ¿no? Y de la guerra consiguiente que se produce ahí. Pero nada más lejos de la realidad. El rearme no es fruto de un producto, o no es producto justamente de un momento de inseguridad coyuntural, ¿no? Y yo creo que esto es un problema, es una cuestión fundamental. Es una estrategia estructural de las élites europeas, en donde el rearme cumple una función mucho más importante de la que podríamos ver a simple vista y que no es simplemente incrementar el gasto militar. El rearme es un proyecto político, el rearme es un modelo de integración europea en donde ya no solo vamos a una Europa de los mercados, sino que también vamos a una Europa de la guerra. Una Europa que quiere hablar el lenguaje del poder y para poder hablar el lenguaje del poder tiene que jugar en el tablero internacional como una superpotencia, y eso no lo puede hacer ahora mismo sin lo que ellos han calificado como autonomía estratégica. La autonomía estratégica es parte fundamental del rearme que estamos viendo ahora, que no es solo invertir en armas, no es solo la cuestión fundamental de industrializar Europa en clave militar, sino que también supone la militarización de los espíritus europeos. Y ahí juega mucho la teoría del shock, de donde el miedo es una gasolina fundamental para que aceptemos y asumamos algo que teóricamente Europa ha perdido, el ardor guerrero, ¿no?, que dicen. ¿Diríais que este trocito es para los europeístas, que se creen tan europeos, que ha dicho Miguel? ¿Estáis de acuerdo con Miguel o no? Sí, nosotros que cuando nos invitan a este tipo de entrevistas o eso, la preparamos en conjunto, ¿no? Son mis ideas, ¿no? Entonces un compañero muy estudioso de este tipo de cosas nos decía exactamente, y lo leo porque son sus palabras: sí, el proyecto europeo ha sido un proyecto geopolítico y militarista desde su puesta en marcha en 1957, con la pretensión de construir una superpotencia. O sea, que digo que nos podemos remontar a esas fechas. O sea, la Unión Europea no es tan bonita como la pintan, ¿no? Y entonces, bueno, estamos claramente de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero Santi, ¿crees que esto lo entiende la gente? Porque a mí en especial, que soy medio analfabeta, cuando me dicen geopolítica, digo, ¿qué estás diciendo? ¿Me estás insultando o algo? Claro, bueno, yo coincido con lo que se ha dicho hasta ahora plenamente. O sea, sí que es cierto que lo que sí puede captar con más cercanía lo que está pasando entre la gente
es cómo ha ido evolucionando precisamente ese militarismo en los últimos años y dónde se ha acelerado precisamente ese proceso del que hablaba Miguel. Y probablemente a partir del 11S y todo el desarrollo de la guerra del Golfo, eso se ha ido acrecentando. O sea, Europa se ve implicada en esas guerras que vienen motivadas por el expansionismo norteamericano y cómo eso ha arrastrado también a Europa esa misma lógica. No digamos ya si encima entre los principales países productores de armas también está España y se ve plenamente arrastrado por esa lógica. No se trata solamente de una cuestión puramente ideológica, o sea, es también económica, ¿no? Y de lo que se trata es de generar el contexto donde se acepten determinadas medidas que de otra manera a lo mejor la población cuestionaría con más facilidad. Y eso se vio en la guerra del Golfo y cómo se ha ido matizando todos esos mensajes para que calen progresivamente de forma más paulatina, ¿no? Y eso cada vez se nota más. Vamos hacia un Estado cada vez más autoritario y eso está favoreciendo este tipo de políticas, de discursos y ese probablemente fascismo sociológico que está favoreciendo todo esto. A ver, y a mí, explicarme una cosa. ¿Qué tiene que ver el payo naranja que come muchos chetos en todo esto? El innombrable, el demonio. Pues yo creo que Donald Trump en realidad lo que ha hecho es poner sobre la mesa o acelerar ese proceso de ese tardocapitalismo loco y ese régimen de guerra y como son una hegemonía en los Estados Unidos y en general el Occidente y el euroatlantismo tal y como lo hemos conocido y hemos crecido con todas las películas y con todos esos referentes de que Europa, Estados Unidos, Occidente eran el faro de los valores y el jardín, como decía Borrell, y el resto del mundo eran unos salvajes que teníamos que civilizar, pues ahora cuando el sur global pone en jaque esa hegemonía y demuestra que no, que hay otras muchas formas de entender las relaciones internacionales, el poder, la geopolítica, la vida, las formas de gestionar, las formas de ejercer poder, las formas de decolonizarse también, pues el hegemón está patas arriba. Y lo que ha hecho Trump es quitarse quizá un poquito más ese guante del poder suave que a lo mejor otros gobiernos y otros momentos de la historia lo han revestido más, y ir a saco, ir a lo bestia, ir a calzón quitado. Pero en realidad la agenda que cumple es la misma que cumplía el anterior Biden y el anterior y el anterior, porque es lo que comentaba Miguel, ¿no? Es esa idea de ese rearme como estrategia. Obama también, bueno, Obama, la guerra de Ucrania empezó con Obama. Ya ves, ¿eh? ¿Estáis de acuerdo con Irene? O sea, ¿ha aumentado el gasto militar y esto tiene que ver también con el payo naranja? Me niego a llamarlo de otra manera. A ver, yo creo que lo primero, estamos ante algo mayor que el incremento del gasto militar. Y yo creo que esto es muy importante. Lo digo porque si no, solo nos quedaríamos en la cuestión del gasto militar. Lo que estamos haciendo es intentar condicionar la economía y el propio proyecto político de la Unión Europea a la remilitarización. Y eso incluso se habla de una reindustrialización en clave militar y una economía de guerra. O sea, con lo cual va a algo más que los propios 800.000 millones que anunció Ursula von der Leyen, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, el proyecto de remilitarización europea es anterior al propio payo naranja, panchito naranja o señor Trump, ¿no? Lo que sí que es fundamental es que ha tenido más impacto en la remilitarización el Brexit que Trump. Y yo creo que esto es un elemento importante también que lo vislumbremos, ¿no? Hasta el Brexit, el proyecto de remilitarización europea era muy, muy complejo por la presencia del Reino Unido dentro de lo que sería la Unión Europea. La salida del Reino Unido, que fue en cierta medida una crisis para el proyecto de la Unión Europea, posibilitó la constitución de una, podríamos decir, una integración militar europea que no era posible con el Reino Unido. Ajá. Y en donde, además, estamos viendo que en este cambio político de la Unión Europea no solo hay un cambio geoestratégico, sino también geográfico. El peso ya no es Berlín, ya no es solo Berlín, sino que está mudándose un poco hacia París, ¿no? ¿Por qué? Estábamos hablando de la industria militar, he hablado de España.
Francia en el 2024 por primera vez consigue ser el segundo país en venta de armas del mundo. La segunda industria militar del mundo es Francia. ¿Quién tiene asiento en el Consejo de Seguridad? Francia, de toda la Unión Europea. ¿Quién tiene armas nucleares? Francia. Si queremos hablar de autonomía estratégica, eliminar el paraguas nuclear de Estados Unidos, ¿quién puede hacerlo? Con muchas dificultades, pero en teoría podría hacerlo, y ya se ha ofrecido el propio Macron en una suerte de gaullismo 2.0, ¿no?, ofreciendo el paraguas nuclear. Con lo cual también hay un cambio geopolítico y geográfico dentro del proyecto de remilitarización europea, con lo cual es un proyecto de transformación estructural y por eso decía no coyuntural. Y si lo viéramos en torno a Trump o Putin, lo veríamos simplemente como una cuestión coyuntural, que cuando pase Trump o pase Putin, como que volveríamos a la etapa anterior, vale, y eso no es así. Ya me he enterado, o sea, que es un demonio más, como todos, ¿no? Sí. Yo os quería preguntar, realmente, ¿os habéis comprado el kit de supervivencia y hay un peligro real de guerra? Porque yo creo que esto hay que contárselo a la gente y hay que contárselo a la gente para que se entere. La gente que nos ve y que, o sea, encima con esta semanita que hemos tenido, pues yo qué sé, yo igual me compro el kit. ¿Me lo compro o no? ¿Os lo habéis comprado? ¿Hay peligro? Bueno, Decidme la verdad, ustedes que chanelan tanto. ¿Dónde lo venden? Es que esa es la No lo cuestión. sé. No, te lo tienes que construir. Si se lo habéis comprado, Claro, es hay que un poco construirlo. bricomanía Claro, en Bricokit. Yo si acaso un transistor, si acaso, pero no más. No, yo hasta ahora hacía muchas bromas con lo del kit de supervivencia. Ahora, después de lo que ha pasado en estos días, pues hago alguna menos. Eso es una realidad. ¿Pero por miedo? De ahí, no por miedo, no, porque a veces pues, pasan muchas cosas. Pero eso ya lo tenemos en el pueblo, en la despensa guardado, Claro. el transistor y las latas. Que sí, por eso, que hay que sacarlo, nada más, ¿no? Yo peligro de guerra, sinceramente, no lo veo. Yo creo que hay otras zonas en el mundo con más peligro de lo que aquí. Por mucho que nos digan que un misil tarda 10 minutos más, que eso lo han dicho, tarda 10 minutos más a Madrid que a Varsovia. Eso es para meternos miedo, eso es una realidad. Y toda esa política del kit, etcétera, etcétera, es meternos miedo directamente en por la televisión. Yo suelo recordar en la pandemia, otro acontecimiento, las ruedas de prensa llena de militares allí con todas las medallas del mundo, pues eso era el inicio, una parte del inicio de la militarización de las mentes, ¿no? O sea, que se está usando meternos miedo para justificar de alguna manera, en plan, vale, sí, hay mucho peligro, venga, a comprar armas que nos van a atacar los rusos. Pero esto viene muy de lejos, ¿no? Esto de los rusos, ¿no? Es la doctrina del shock, porque además esta lógica del kit de seguridad y de todo esto, que lo patrocina, que ha salido de la propia Unión Europea, es profundamente neoliberal e individualista, porque es un sálvese quien pueda. Y no hay mejor kit, es que lo vimos ayer cuando se apagó, hubo el gran apagón, el mejor kit de supervivencia son tus vecinas, es tu comunidad, es tu red, es la gente que te me va encanta eso. a echar una mano. No que tengas mucha agua mineral metida en tu casa y cuando se te acabe el agua, ¿qué? El mejor kit de supervivencia son tus amigas. Muy bien, Irene, me encanta eso. Claro, es que si hay algo que ha quedado demostrado con la crisis del pasado 28, con el tema de la crisis energética, es que los servicios esenciales, los servicios de cuidados y todos aquellos servicios públicos y sobre todo de aquellos que sean de gestión pública son los que verdaderamente sostienen las necesidades básicas para la propia vida. Y eso hay que ponerlo en valor y exigir que se proteja de verdad. No invertir en armamento que supuestamente nos va a proteger de no se sabe qué. Y aparte de toda la maniobra especulativa y toda la doctrina de shock que hay detrás de todo eso, lo que hay todo es una estrategia capitalista 100% para intentar engordar las cuentas de resultados de determinada gente de siempre. Yo en esto sí que quisiera destacar, cuando hablábamos del tema de las cuestiones económicas, es que si este asunto de la militarización del rearme y el aumento de la inversión militar en gasto militar viene de lejos, yo tengo que hacer un señalamiento concreto a que ya en la anterior legislatura de este anterior gobierno más progresista de la historia
aumentó el gasto militar de forma exponencial en comparación con los últimos 40 años. Y esto hay que dejarlo muy claro porque quienes estaban involucrados en ese gobierno, por activa o por pasiva, así lo favorecieron. Y esto hay que denunciarlo públicamente. Y es en este tipo de servicios públicos en donde tiene que haber esa inversión. Bueno, seguramente vamos a seguir comentando este tema, ¿no? Pero creo que el ejemplo de lo del problema de la energía eléctrica del otro día creo que es especialmente significativo. Y la psicosis que se favorece precisamente para aplicar luego determinadas decisiones es la que le interesa al sistema en general. No vamos a hablar del apagón, pero es verdad que yo pienso que la gente estaba, y esto lo ha dicho Nera Pérez de las Heras, la gente estaba como más feliz por estar sin curro que nerviosa por cualquier cosa que pasara, ¿no? O sea, me parece tan guay eso, no sé. Quería preguntaros, una de las cosas que ha contado Cristina en este contexto que nos ha hecho muy amablemente es que Bruselas ha quitado las reglas que controlaban el gasto. ¿Qué significa esto? Para nosotros, ¿de verdad lo necesitábamos en algún momento? Y aquellos hombres de negro que venían y que nos mandaba Europa para controlar el gasto, ¿ya no hacen falta los Men in Black? ¿O venían con gafas de sol? No, no venían con gafas de sol y la verdad es que no eran tan guapos como los de Men in Black, ¿no? Y yo creo que eran bastante más grises que negros, ¿no? Yo creo que también es importante... O sea, lo digo porque venían vestidos de negro. Sí, sí, por eso encima de la mesa, sí, sí, pero da igual cómo vestían, eran grises. Claramente, eran burócratas grises del Banco Central Europeo. Pero yo creo que hay un elemento de lo que comentabas que es importante. Primero, no han quitado ningún tipo de regla. Lo que han hecho es suspenderla momentáneamente. Ajá. Reglas que ya estaban suspendidas previamente justamente por la cuestión de la pandemia. Las reglas fiscales fueron las que se utilizaron para que el gobierno de Zapatero subiera, no sé si lo recordáis, los mayores recortes de la historia en su momento. Las reglas fiscales fueron las que ahogaron a Grecia, las que ahogaron a Portugal, este tipo de cuestiones, ¿no? No sé si lo recordamos. Ahí era imposible suspender estas reglas fiscales porque si no estaban grabadas en piedra para atender a la seguridad social de los griegos, para atender a la sanidad de los portugueses y de las portuguesas, para atender a los servicios sociales en el Estado español, era imposible. Pero para el rearme, lo que estamos viendo es que es posible cualquier cosa, saltarse incluso las propias reglas, porque la Unión Europea se lleva saltando sus propias reglas siempre que le interesa. Por ejemplo, durante... ¿Como el genocidio? En el genocidio sería otro tipo de reglas comerciales que podríamos hablar, pero en la cuestión del tema de la guerra, por ejemplo, cuando el inicio de la invasión de Ucrania, la Unión Europea tiene, aunque se fundara con un afán de superpotencia, objetivamente la Unión Europea en sus estatutos tiene prohibida cualquier tipo de inversión militar. No ¿Qué? sé si, claro, los propios tratados de la Unión Europea impiden la inversión militar porque teóricamente la Unión Europea se creó para la paz. ¿Qué? Esa es la lógica sobre la que teóricamente se construye la retórica, la propaganda, el soft power de la Unión Europea. Unas reglas que dicen que la Unión Europea no puede enviar armas de forma coordinada a ningún lugar en guerra, lo cual, por cierto, no está mal tener este tipo de reglas. Y entonces, ¿cómo ha mandado armas a Ucrania? Hasta Por luego, ejemplo, no entiendo nada. ¿Cómo lo ha hecho? Por ejemplo, utilizando un mecanismo que se llama Mecanismo para la Paz. Un mecanismo construido para favorecer supuestamente la paz en el Sahel, en todo lo que viera a ser Níger, Mali y demás, que tenía un fondo independiente de los propios presupuestos europeos. Ese fondo para la paz fue utilizado para mandar armas a Ucrania. Un ejemplo más de que la Unión Europea, cuando tiene voluntad política, cuando se habla de rearme y no de derechos sociales, todo vale. Mira, yo lo flipo con esto. O sea, estos payos que mandan a hacer lo que les dé la gana, que sí que son para la paz, pero a ver, explícamelo, no lo entiendo. Cari, ¿tú qué eres desde Desarma Madrid? Di algo, dinos, cuéntanos.
de Salva Madrid, de estas cosas, como puedes comprender, lo llevamos bastante mal, ¿no? Nos ¿Sí? han llamado... ¿Os estáis como ahí estáis Sí, mal, enfadados? muy enfadados, muy cabreados y jodidos física y mentalmente, ¿no? Claro, mi amor. Estamos a punto de contratar a algún psicólogo o psicóloga para que nos trate, porque nos Hacemos estamos un llevando llamado, mal. ¿eh? Además es que nos han llamado de todo, ¿no? O sea, que sois unos ingenios, que sois unos ninis, porque estábamos en contra, ¿no? Cuando decíamos ni Putin ni OTAN, por ejemplo, hace unos años, pues nos decían de todo, ¿no? O sea, y seguimos diciendo lo mismo. Nosotros, el tema de las armas, de la guerra, nosotros podemos estar, mira, por la desobediencia civil, por el sabotaje. Podemos estar por el sabotaje. Podemos estar por ¿cómo iba a decir? No me sale. Pero bueno, por todo tipo de armas, que hay armas que son pacíficas totalmente y que no implican la guerra, ni las balas, ni las armas, ¿no? Entonces, lógicamente, a nosotras todo esto, las normas prohibían a los bancos invertir, europeas invertir, eso. Ahora todo eso se lo han saltado. ¿Quién gana más? Pues las empresas armamentísticas y los bancos. El Santander y el BBVA, que a mí me gusta decir nombre y apellidos. Esta era una de las preguntas que iba a hacer ahora. O sea, sí, Trump es un demonio más de esto, según me ha explicado Miguel, lo acaba de decir, es lo que yo he entendido, un demonio más de esta trama de demonios, pero ¿quién está ganando dinero con todo esto? Pues es que lo de siempre, sigue el rastro del dinero y tendrás la El tío respuesta. Angelito. Es que, pues por ejemplo, las grandes... el otro día leía que casi el 70% de las armas que compra el Estado español las compra a Estados Unidos. O sea que autonomía estratégica la está inventando, porque de momento que yo sepa, aquí es una industria bastante pequeña. Y además, una cosa curiosa que leí el otro día en un estudio de la Fundación Rosa Luxemburgo, que un argumento que usan mucho para intentar convencernos como con cierta racionalidad de que esto de invertir en el gasto militar está bien, es que va a generar empleo. No sé cuántas amigas tenéis aquí que fabriquen municiones. Yo, afortunadamente, no tengo... Yo ninguna. No tengo ninguna. Pero es que es un porcentaje muy pequeño de la industria europea y además el perfil de personas que está empleado es mayoritariamente hombres blancos de mediana edad y carreras superiores. Además es un mercado mercado de trabajo muy poco diverso y que lo que hace muchas veces es coger talento y conocimiento y aprendizaje del sector civil, llevárselo al sector militar y luego no devolverlo de vuelta. Y nos engañan además con la idea de que todas estas tecnologías, que por ejemplo están llenando los bolsillos de empresas como Indra, como Navantia, como Airbus, que van a ser útiles para la vida civil. Eso no es cierto y todo lo contrario, lo que van a ser útiles para el Estado policial global que nos están construyendo aquí de vigilancia y de control, porque no todo es fabricar municiones, es fabricar software de espionaje, es fabricar sistemas de vigilancia, es fabricar sistemas de control y en ese sentido todo el dinero que metamos ahí es un dinero que va a hacer mucho daño a las libertades y a los derechos humanos y civiles y a las activistas especialmente, que estamos en el punto de mira. Bueno, ¿quién va a ganar dinero más? ¿El Palo Naranja, Francia? Solo hay que ver, por ejemplo, cuando Ursula von der Leyen, el 12 de marzo Me cae mal esa señora, ¿eh? A mí tampoco me cae bien, no te preocupes, o sea que no hay cercanía. ¿Sabes que fue ministra de Defensa, por cierto, de Merkel, ¿no? Antes de ser presidenta de la Comisión? Pero cuando ella anunció el plan de rearme, cuando anunció ese plan de 800.000 millones, solo en esa semana las empresas armamentísticas europeas ganaron más de 30.000 millones en sus acciones. Lo digo para que veamos un poco el impacto. Y hay otro elemento que a mí me parece fundamental reseñar. El rearme no es para pegarse con Rusia, o por lo menos no es para pegarse con Rusia en Ucrania. El objetivo es África, y yo creo que esto es un elemento importante. En un momento de recolonización del mundo, en un momento en donde cada vez somos más conscientes de la escasez de las materias primas, cuando la Unión Europea habla de rearme, cuando la Unión Europea habla de autonomía estratégica, el señor Mario Draghi, ex director de los hombres grises del Banco Central Europeo, en un informe que publicó recientemente sobre la economía europea, decía 3 datos que creo que son fundamentales para entender el rearme. El 80% de las materias primas que consume la industria europea vienen de fuera. O sea, no las tenemos aquí. Fundamentalmente África y América Latina, Rusia también es un área muy importante de este. Y la seguridad y la autonomía europea se basa en asegurar el acceso a esas materias primas
el acceso y mantenimiento de las cadenas de suministros, y en eso se tiene que basar el rearme europeo. Con lo cual no podemos entender rearme europeo sin, por ejemplo, Global Gateway. Global Gateway es el gran proceso de inversiones europeo de recolonización africano y latinoamericano. 300.000 millones, lo digo porque si hemos puesto 800.000, aquí son 300.000 millones de inversiones directas de empresas europeas para controlar esas materias primas en esa recolonización del mundo. Para eso es la remilitarización. No es para una cuestión coyuntural de seguridad con Rusia, el payo naranja o el que pueda venir. Es un proceso de Europa potencia, y yo creo que esto es muy importante entenderlo así. Entonces esto hay que explicárselo a la gente, porque no puede ser que ellos se monten la guerra y se maten, o sea, se quieran matar entre ellos, pero no tienen, con perdón, cojones, a pegarse de hostias de verdad, porque se pegan de hostias, sino que encima salen perdiendo siempre. ¿Quién sale perdiendo? Siempre los mismos, y ¿quién gana dinero? Siempre los mismos. Pero entonces, ¿qué es esto, Santi? Pues es un poco la misma lógica capitalista de siempre, la misma lógica capitalista y militarista de siempre. Es decir, se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios. Y eso está basado básicamente, una vez más, en la explotación de los desposeídos y de aquellos que están peor. Lo que está claro es que desde nuestro espacio de privilegio que disponemos en un entorno como el nuestro, lo que tenemos que hacer es denunciarnos, solidarizarnos, revitalizar ese espíritu también internacionalista de aquellos pueblos oprimidos que de alguna manera están luchando por su libertad y por su supervivencia, y denunciar todo aquello que consideremos una vulneración de derechos humanos, que esto es lo fundamental. Si algo que tenemos que hacer desde aquí, desde los movimientos sociales, desde una organización sindical como la nuestra, desde el CGT, es precisamente denunciar todo eso, denunciar esas lógicas expansionistas en las que contribuyen los gobiernos europeos y el que está implicado el nuestro, y denunciar cómo están involucradas empresas españolas también en ello. Es decir, para bien o para mal es así. Si hay algo que hemos exigido siempre es precisamente la reconversión de toda esa industria militar en industria civil, en la que también hay trabajadores españoles, y que hay que denunciar que eso no es el futuro ni para los que estamos aquí ni para aquellos en donde se están invirtiendo todas esas armas, que es básicamente destrucción y muerte. Pausa publicitaria, que se afilien y así somos más. Para empezar, que se afilien al CGT o por lo menos a cualquier organización sindical alternativa. Qué bueno. Eso para empezar, ¿eh? No, muy bien, muy bien. Yo quería añadir una cosa de lo que decía Irene, que siempre estoy de acuerdo con lo que dice Irene, pero no nos olvidemos que España, si no ha cambiado ahora con el último informe del CIPRI, es el 9º país exportador de armas. Y hay como 400 y pico empresas armamentísticas en España, y algunas muy grandes. El tema del empleo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Santi, o sea, había que reconvertir, o sea, Navantia que siga existiendo, pero en vez de dedicarse a hacer fragatas para mandarlas a Arabia Saudí en la guerra del Yemen, pues la gente nuestra de Ecologistas de la Nación de Cádiz daba unos informes de qué se puede hacer, reconvertir esa empresa en hacer cosas para el agua, para el mar, para etcétera, etcétera. O sea, hay soluciones. Pero el tema del empleo siempre lo ponen como excusa. Si vas a Navalmoral de la Mata, pregunta a nuestra amiga Paca, ¿cómo la reciben? Conocemos a Paca. ¿Conocéis a Paca? Pues, claro. ¿Cómo la reciben en Navalmoral de la Mata? Porque hay una industria... Ahí al lado de Talavera. Rheinmetall, como se diga... Rheinmetall. Rheinmetall, terrible, que va a fabricar este año aquí en España 450.000 granadas este año, que son las más eficaces para matar. Explosivos alaveses, que no deja de ser una empresa que ya estaba aquí y que beneficiaba a grandes empresarios de aquí. Vamos a hacer una cosilla, vámonos a ir, que Cristina Moyano, se ha ido a la calle a ver qué piensa la gente, si está enfadada, si tiene miedo, a ver qué dice la gente de la calle. Hola liantes, hoy estamos en Barrio Noble para preguntar sobre la defensa de nuestra querida España. Veamos qué opina la gente. Del 0 al 10, ¿cuántas posibilidades piensa usted que tiene España de entrar en una guerra en los próximos años? Quizá un 5. 3. Un 5 o un 6. España no lo sé, yo diría igual un 6, algo así, pero así en general yo creo que es bastante probable, 9 diría yo. 4. 0. 6 o así. España probablemente 0, pero Europa bastantes, le daría un 6. Un 2, un 3. 4. 2. Si entrásemos en esta guerra hipotética, ¿contra qué país piensan ustedes que tendríamos el conflicto? Con Rusia.
Yo creo que con Marruecos. Quizá de mano de la Unión Europea. De Marruecos, de la zona del Sahel, una cosita así. Pues tal y como están las cosas, principalmente con Estados Unidos, y yo creo que sería más como una guerra entre Europa. Pues contra el que decía la OTAN, ¿no? Evidentemente Rusia. A cualquiera que se enfrente a la Unión Europea. No sé, ¿con Rusia? Con Marruecos. En principio solo con Rusia. Espero que no, que el Magreb no se revuelva y nos hagan una pinza desde Marruecos para arriba. ¿Y qué opina usted sobre el incremento que se quiere hacer del gasto en defensa, miles de millones de euros aquí en España? La verdad es que ese gasto en defensa tenía que haberse repartido en años anteriores, porque se ha dejado el ejército como una segunda opción, casi como una ONG, pero en realidad no como un ejército que realmente pueda servirnos para defendernos de otro país. Pues intuyo que sí se propone es porque de cierta forma es necesario, pero tampoco lo tengo muy claro. La guerra es algo que solo trae cosas malas y violencia, pero sí que es verdad que muchas veces la violencia, para poder resistir a ella hay que responder con violencia, y tampoco me parece mal que un país se prepare para una situación así. Absolutamente necesario. Hice la mili y soy antimilitarista, cero dinero para las armas. Cero. Si es necesario también se tendrá que rearmar. Es una manipulación de los medios de comunicación y nuestros políticos, con el objetivo de que se perpetúen ellos en el puesto y las élites financieras sigan ganando dinero. Ese gasto en defensa se podría estirar a otras cosas más importantes. No, yo creo que se debe gastar en defensa. Cuando mandaron las instrucciones sobre cómo actuar en caso de una guerra y todo, que mucho hemos tardado. Es una imposición de la Comunidad Económica Europea y no tenemos ninguna capacidad de disentir. ¿Y qué opina sobre el rearme europeo? Pues que dada la situación igual es lo que toca. Y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Supongo que es un movimiento disuasorio, pero no lo sé. Me parece óptimo, de acuerdo, estoy de acuerdo, claro, sí, sí. Lógico y necesario porque llevan muchísimos años con unos presupuestos de defensa bajísimos. Si estamos dentro de un grupo que tiene que estar armado y es una condición, pues si tenemos que cumplir la condición tendremos que cumplirla. Sinceramente creo que invertir en armas solamente contribuye a que haya más armas, haya más guerra. Hemos delegado nuestra seguridad nacional, todos los países de Europa, a Estados Unidos. Y mientras nosotros aquí vivimos con seguridad social y en Estados Unidos no. O sea que en realidad los que nos estaban pagando a nosotros la defensa eran los estadounidenses. Entonces es un poco de ser un parásito, ¿no? Sí, llegados a este punto hay que asumir responsabilidades. Cero dinero para las armas. Hay otras cosas más importantes que armas. ¿Y piensa que debería volver la mili? No, creo que no. Porque creo que España ya se preocupa en formar un ejército profesional. Bueno, yo la hice, no fue una mala experiencia. No, creo que tiene que haber un ejército profesional. No lo veo muy necesario, la verdad. Gente que a lo mejor joven, que está en paro, que tenemos tantísimo paro juvenil, ¿no? Que se formase a lo mejor de una forma militar, una mili, algo básico, nos daría una seguridad a nivel colectiva de saber que tenemos a gente formada que, oye, las mujeres que se quieran formar en temas de enfermería, en temas de logística, cosas así, porque en realidad nosotros en el campo de batalla somos menos aptas para ello, pero sí me parecería bien. Ahora mismo no tiene ningún tipo de sentido que haya una mili. No. ¿Por qué? Porque la hice y no es una pérdida de tiempo. ¿Y usted iría a la guerra para defender la Unión Europea? Eso ya sí que te digo que no. Porque la Unión Europea es un invento que se han hecho muy artificial, que solamente ha servido para lo que ha servido. Si me dices que tengo que defender a un alemán que está en un condado de por allí, pues te diría que casi que se defiendan ellos. No. No. No, la verdad que no. Complicado. No creo. No iría, porque no estoy convencido de la Unión Europea. Sobre el papel queda bien decir que sí, pero en verdad me lo tendría que pensar. ¿Y usted iría a la guerra por España? No, es que yo no iría a la guerra en ningún motivo. En todo caso, como reportera, pero ya está. No, tampoco no creo. Sí. Seguramente, ¿no quedase más remedio? Si no estoy preparada, no. Sí, por España iría a la guerra, porque yo sí que tengo un sentimiento patriótico, yo sí que daría la vida por mi familia, daría la vida por la gente que me rodea, sí que lo haría, pero no daría la vida por el Parlamento Europeo, que es la que nos mete en estos líos. No tengo por qué pelearme yo porque unos tontos quieren pelearse. Sí, por España sí iría. Me lo tendría que pensar. Yo no tengo años ni edad para ir a la guerra, pero si los tuviera, por supuesto que iría, si tuviera que defender a España. A una guerra que fuera una guerra justa. No vamos a hablar de Irak. Pues bueno, liantes, esperamos que nadie tenga que demostrar su ardor patrio de esta manera. Nos vemos el programa que viene. Paz y amor. Pero bueno, pero yo diría, así es la ignorancia, como ellos solos. Y así son los resultados de ese bombardeo propagandístico que nos están haciendo comer con patatas todos los días, que estamos naturalizando cosas y normalizando cosas como sobre todo, lo decía Miguel, la gente más joven que estaba en ese vídeo, ¿no? Como el hecho de que se pueda asumir un servicio militar obligatorio, que se pueda asumir el hecho de que te pueden dar un fusil y te puedes ir a la guerra. Y además, pero es interesante porque todo el mundo dice en un principio que sí, pero luego que vayan otros, porque el componente de clase y colonial de la guerra es impresionante y
dejo un dato solo porque estoy como muy obsesionada con este tema. En la guerra de Ucrania están ofreciendo 25.000 grinas, bueno, o sea, no, 100.000 grinas, miento, 1 millón de grinas, que al cambio son como 25.000 euros de salario anual, a chavales y chavalas de entre 18 y 25 años para que se alisten voluntarios a la guerra. Y para que eso funcione, el propio Ministerio de Defensa les promete pues, hipotecas gratuitas, que luego podrán estudiar en universidades privadas con becas, les dicen que se lo pueden gastar en el McDonald's, hacen vídeos con gatitos. Estamos normalizando eso. Estamos normalizando que en Colombia miles de hombres pobres que vienen de estar pues en el ejército, en la guerrilla tal, se estén convirtiendo en la carne de cañón de empresas que los traen a los conflictos de todo el mundo a que mueran los primeros porque son los desechables, los que se pueden morir en los primeros ataques. Y esa lógica de militarizar, de que un futuro militar en el que puedes morir sea una opción, futuro viable para gente jovencísima, es lo que decía esta tipa sin despeinarse cuando decía que vayan los parados y que vayan los que no hacen nada. Pero es muy fuerte que todo el mundo en un principio haya hablado en plural, como es que sí, necesitamos un montón de armas para no sé qué, ¿no? Y luego ya hablaban en singular, en plan, no, bueno, yo no me voy a ir a matar allí por... No sé, yo, la mili, yo objetor de conciencia para siempre, paz y amor. O sea, ¿se podría hacer un estudio sociológico con el reportaje de Cristina Moyano hoy? Pues sí, se podría hacer. Ha habido una encuesta reciente que un 55% decían que no querían que volviese la mili. Que tenemos que recordar que la mili no está abolida ni eso, está suspendida. O sea, la pueden volver en cualquier momento a poner en práctica porque se necesita, ¿no? Y eso no nos olvidemos, después de todo lo que costó, de todas las luchas de compañeras y compañeros que estuvimos allí durante años, con cárceles, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está ahí suspendido. Y ahora un 55% dice que podría ser conveniente el extraer la mili. Es un 55%, que es significativo de lo que nos están metiendo dentro de ese tipo de propaganda que nos están haciendo. ¿Pero lo que dicen que sí quieren ir a la mili? Sí, un 55%. De hecho, ¿quiere ir? Sí, bueno, o sea, quiere que esté, pero no está. Que la vuelvan a poner, o sea, claro, ya de ir es otra cosa. De hecho, hay un elemento fundamental. O sea, cuando yo comentaba que el tema de la remilitarización es mucho más que armas e industria militar, que es la cuestión de la militarización de los espíritus, justamente es esto. Uno de los elementos y las debilidades que se apuntan del rearme europeo es la falta de efectivos. O sea, no es absurdo tener armas si no hay gente que las empuñe. Y tenemos un problema. El propio Borrell, en el inicio de la guerra a Ucrania, dijo los ejércitos europeos están en los huesos. De hecho, desde que se suspendió la mili en el Estado español, España perdió un 14% de efectivos. Alemania, desde la Guerra Fría hasta ahora... ¿Efectivos de personas? De personas que están en el ejército. En Alemania, de la Guerra Fría hasta ahora, ha perdido la mitad de efectivos. Reino Unido no había tenido tan pocos efectivos en el ejército desde las guerras napoleónicas. O sea que estamos viendo que hay un problema en Europa, que el propio vicepresidente norteamericano decía Europa no es creíble porque no tiene capacidad militar, pero no en lo industrial, no en las armas, no tiene una sociedad preparada y dispuesta, como veíamos en el propio reportaje, a asumir los costes de la guerra. Y yo creo que esto es una victoria del movimiento antimilitarista, especialmente palpable en el Estado español, y por eso es tan impopular y por eso es tan costoso la cuestión de la remilitarización, porque supondría una serie de esfuerzos que hay que poner encima de la mesa. Cuando hay un dirigente sindical que dice a favor del rearme y habla de que hay que poner un impuesto a todos los europeos para pagar ese rearme, pagar el rearme no es una cuestión económica exclusivamente, es remilitarizar la sociedad, ¿no? Estábamos hablando de la afiliación a los sindicatos, a CGT, a sindicatos alternativos y demás. También tendríamos que hablar de la desafiliación a los sindicatos que defienden la guerra y que defienden la remilitarización del Estado español. Claro que sí, más afiliación sindical, pero menos afiliación sindical a los sindicatos que defienden la guerra. Eso es un elemento que me parece fundamental. ¿Quién defendió de la guerra? Deberíamos de decirlo. No.
sea, lo digo sin ningún tipo de problema. Que hay sindicatos y que organizaciones... Cambia una letra solo. Yo no tengo ningún No, pero es que hay que problema. decirlo, yo creo que es importante ningún decirlo. problema en decirlo, pero hay un dato que decía la pija que hablaba, ¿no? De la no, es verdad, o sea, no sé su nombre, pues solo la puedo Era pija, absolutamente. La paya más pija de todo Madrid. Yo daré mi vida por España, pero no por un condado alemán, ¿no? Creo que ha dicho. Bueno, la pija, que no se cree que vaya a dar la vida por nada ni por nadie, ha dicho un dato fundamental. Ahora mismo el debate sobre cómo conseguir un ejército de reserva, ¿no? en Europa, porque al final esos los procesos del servicio militar obligatorio o optativo, y esto es un elemento importante. Ya hay 11 países que tienen el servicio militar obligatorio en Europa, de los 27, pero hay otros que tienen un modelo diferente, que es el modelo que ahora se está debatiendo en ciertos países que lo habían quitado, ¿no? Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Polonia, Suecia, que es un modelo optativo, que es un modelo con ofertas, ¿no? A los jóvenes en edad militar lo que se te ofrece es, ¿quieres servicios sociales? ¿Quieres un dinerito? ¿Quieres prestaciones? Incluso vincular las prestaciones al desempleo. Se está llegando a hablar de vincular las prestaciones al desempleo para la juventud por la prestación militar de 6 a 12 meses. Ya, pero es que lo diga la pija no da igual. El problema es que en Bélgica y en Holanda lo están imponiendo, ese tipo de modelos. Y creo que es muy importante señalar. Y también hay que señalar, si hemos señalado a UGT, también hay que señalar a las organizaciones que están viviendo una auténtica militarización de sus espíritus. A mí hay algo que me tiene conmocionado y que creo que representa muy bien el giro político que se vive en Europa, que son los verdes europeos. Fundamentalmente los verdes alemanes. Los verdes alemanes nació, y no lo podemos olvidar, como un partido más pacifista que verde. O más son medio nazis, en verdad, ¿no? No, es verdad, no, más antimilitarista que verde. Y está terminando convirtiéndose en un partido más militarista que verde. Y yo creo que esto es un dato de cómo evoluciona la sociedad europea y los peligros que tenemos ahora mismo, ¿no? Gente que nos está defendiendo ahora mismo la remilitarización, ya sea dentro del gobierno, fuera del gobierno, me da igual donde estén. Si son de un sindicato, si son de un partido, o si es la pija, me da más igual, porque total no pinta gran cosa, ¿no? Pero es un sentimiento, es un estado de ánimo, ¿no? Y yo creo que ese estado de ánimo es el que hay que combatir, ¿no? Se ganó lo de la mili porque fue una victoria y hay que ponerla en valor, y no podríamos haber entendido, por ejemplo, la respuesta a la guerra de Irak si no hubiéramos entendido todo ese proceso de movilización antimilitarista, todo el tema de la OTAN, ¿no? Claro, ¿sabes? Es que estuvimos a punto de ganar el referéndum de la OTAN. Justo iba a hablar de eso, ¿no? Has puesto de ejemplo esta victoria, que me parece importante señalar la victoria, porque siempre que hablamos, la gente de izquierdas, estamos como, Dios, no, tenemos que luchar, no sé qué, y creo que también hay que poner en valor todas las victorias. Ganamos. Una victoria es la que has dicho, y me parece muy importante este pedazo de discurso que se ha enfadado y todo, lo ha hecho ahí con pasión, pero también qué pasa con la respuesta social y con el no a la guerra de hace 20 años. ¿Qué pasa con esta respuesta social que necesitamos ahora? Sí, hemos visto a las calles de todos los países llenas de gente por el genocidio en Palestina, pero luego cuando hemos ido a la calle a preguntar, era como todo muy templadito, en plan, bueno, Israel, bueno, no es bueno, la guerra entre Israel y... No, mira, no es una guerra, es un genocidio, y como que la gente es templada en general, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la respuesta social? Bueno, pues eso es lo que hay que revitalizar. Quiero decir, la tradición antimilitarista de este país es de larga trayectoria, ya desde finales del franquismo. Todo el proceso que hubo en relación al referéndum de la OTAN a mediados de los años 80 y todo el proceso de respuesta contra las bases militares y con respecto al servicio militar, primero las objeciones de objeción de conciencia de carácter colectivo y luego toda la estrategia de insumisión de los años 90, que quienes venimos de aquel entonces sabemos perfectamente lo que supuso, penas de prisión, inhabilitaciones públicas durante 15 años en muchos casos. Los que hemos pasado por eso y los compañeros que lo conocen
podrían contar muchas anécdotas. Yo me gustaría rescatar la primera guerra del Golfo que hubo a principios de los 90, cómo en aquel momento también ese espíritu antimilitarista estaba más arraigado entre la gente joven, porque veníamos de un movimiento social amplio con mucha trayectoria, y directamente se apostó por lanzar una huelga estudiantil si España se involucraba en una guerra, y se cerraron los institutos. O sea, en el momento en que se hizo público. Yo creo que eso en el fondo no se ha perdido. Lo que pasa es que venimos de un proceso también de cierto grado de desmovilización social que hemos atravesado tras la pandemia, un bombardeo constante hacia los movimientos sociales y criminalización de los sindicatos que, quieras que no, ha tenido cierto efecto, ¿no? Y eso se ve un poco en las declaraciones de la gente que ha ido interviniendo. Pero en el fondo ese pozo antimilitarista no se ha perdido, yo estoy plenamente convencido. Y las movilizaciones en defensa también del pueblo palestino o del pueblo kurdo, en otros casos, han dado lugar a movilizaciones que nadie se podía imaginar que podían llegar a ser tan multitudinarias, de cómo se está machacando desde Occidente a esos países oprimidos que desde las multinacionales de las armas de Europa y de Estados Unidos pues están favoreciendo. Y yo creo que esa respuesta está ahí, es cuestión de trabajarla, es cuestión de seguir impulsándola y por supuesto de seguir denunciando las colaboraciones como las de UGT o cualquier otra declaración que se haga precisamente por apostar por ese militarismo tan aberrante. Siguen machacando al pueblo palestino y siguen intentando que desaparezca el pueblo palestino, pero ahí viva Palestina libre, por Dios, todos los días. ¿Qué os parece esto? Yo creo que hay también como una cosa de estudiantes, ¿no? Como que antes los estudiantes que tenían... no los jóvenes, ¿vale? No estoy echándole la culpa a los jóvenes, pero sí como que en las universidades era como más... tenían más conciencia social, más... salían a la calle, combativas, no sé... No. Mira, con el tema de Palestina, que lo llevo en la sangre desde hace mucho tiempo, no hemos conseguido una manifestación masiva en ningún sitio del Estado. Pero lo que sí ha habido todos los días, y digo todos los días, y en muchas ciudades, pueblos, barrios, etcétera, etcétera, todo tipo de actos que yo creo que son muy significativos y que son muy importantes. Todo lo que se ha hecho, yo creo que es la consecuencia de que el gobierno más militarista de la historia ha hecho gestos, ha hecho gestitos, como parar el contrato de 15 millones de balas, que yo lo primero que me preguntaba es ¿para qué queremos la Guardia Civil 15 millones de balas? O sea, para tirar, para hacer ejercicios, supongo, no creo que maten a 15 millones de personas con esas balas. O sea, eso se ha parado. Eso se ha parado no por un afán de Pedro Sánchez y su gobierno, ¿no? Del señor Marlaska, que vaya tela de ministro de Interior que tenemos, ¿no? Eso se ha parado de alguna forma por todo lo que se está haciendo, todo lo que se está haciendo todos los días, por las cartas que se han firmado, por los actos, etcétera, etcétera. Y en eso tenemos que seguir dando. Y ya te digo, a mí la gran manifestación, pues me gustaría que el día 10 de mayo, que hago una eso, hay una manifestación en Madrid por Palestina, a las 12 de la mañana desde Atocha, pues no será de 100.000 personas, pero será significativa, vienen gente de todo el Estado. Y eso es lo que tenemos que seguir apoyando. No serán de 100.000 porque serán de 200.000, ¿no? Hay un elemento en la cuestión del movimiento estudiantil que no lo podemos menospreciar, que es también cómo ha cambiado la propia estructura universitaria y la idiosincrasia del estudiantado a raíz de todo lo que fue las transformaciones del proceso de Bolonia, ¿no? Y cómo cuando en el movimiento estudiantil, primero con la Ley Orgánica de Universidades, llamada LOU, y luego Bolonia, nos oponíamos a ella, lo que estábamos diciendo es que iban a cambiar la universidad tal y como la conocíamos. ¿La culpa es del currículo escolar y de los profesores? No, justamente hay una especie de taylorismo, de una introducción del taylorismo dentro de, ¿qué es eso, taylorismo? de la universidad. Mira, ¿no? que luego mi abuela no se entera. Hay un intento de optimizar y de tratar al estudiante, ¿no?, como un gen productivo, que lo que tiene que hacer es mucho trabajo, mucho trabajo para adecuarlo a un mercado laboral, ¿no? A un mercado laboral en donde ya no interesa tanto el conocimiento que tenga, sino las capacidades de adaptación a las necesidades de ese mercado laboral. Eso hace que el estudiante tenga que utilizar todo su tiempo en eso. Y todo el tiempo que antes teníamos,
y yo lo decía en broma, ¿no? Jugar al mus en la universidad, el discutir, el hablar, el poder tener tiempo para hacer una asamblea, Capitalismo el feo. poder tener tiempo para hacer un pasacalles, el poder hablar con la gente se ha perdido. Y entonces eso hace que no haya espacio ni para la vida estudiantil, pero tampoco para la militancia estudiantil, ¿no? ¿Te gustaría- Y esto es un elemento muy importante también para comprender cómo en el 2001 teníamos unas movilizaciones estudiantiles que pararon con el tema de la guerra, 2001, 2002, 2003, pararon todo absolutamente, ¿no? Y cómo ahora es muy complicado, aunque hay que decirlo. El otro día, si no hubiera habido el apagón, la movilización que estaba habiendo por las huelgas universitarias son De los brutales, profes, sí. demostrando que es necesario un sindicalismo estudiantil también que rompa, o sea, que consiga hacer una revolución francesa en la universidad. ¿Qué significa eso? Que no nos dividamos por estamentos, ¿no? Y que el PAS, el profesorado, comprendan también, y los estudiantes comprendan justamente que tienen que hacer una labor sindical común ante las agresiones que se están viendo, ¿no? ¿Te gustaría que pongamos un titular en plan Miguel Urbán dice que hay que jugar al mus para que la sociedad estudiantil sea más combativa? Yo Me diría, encantaría. Y más cosas, sí, era una broma. No. Era Miguel una broma, Urbán pero... defiende el derecho al tiempo. Me gusta lo de jugar al mus, era gracioso. Derecho tío. al tiempo. Hazme caso, si lo que quieres tengo invertir gancho en mus gracioso. o en mirar las musarañas, me da igual, pero el derecho al tiempo. El derecho capitalismo al tiempo feroz, es un Cari, elemento sí, totalmente. fundamental de cualquier proyecto sindical, ¿no? El Vamos- defender nuestro derecho al tiempo. Os quería preguntar una cosa. Yo que tengo una amiga rusa, esto queda muy mal, ¿eh? Ahora mismo decirlo. O sea, queda muy mal siempre decir tengo una amiga X, ¿vale? ¿Se puede decir no al rearme sin que te tachen de ingenua o de prorrusa? Que a mí lo de prorrusa me da un poco igual, pero... En plan, siempre la gente rojilla siempre hemos sido un poco prorrusas. Hombre, a mí, desde luego, después de lo que hicieron los rusos en 1917, yo prosoviética por lo menos sí me considero. Pero al margen de eso, claro, o sea, es que creo que tenemos que reapropiarnos de esa... Tú decías antes, la geopolítica. Es verdad que durante mucho tiempo, pienso sobre todo en mi generación, que nos politizamos con el no a la guerra y luego aquello se diluyó bastante, nos han hecho creer que todo lo que es la política internacional, la geopolítica, las relaciones internacionales, es una cosa como muy de militares, de diplomáticos, de altos políticos, Yo lo pienso. y que la gente de la calle no tenemos ni puñetera idea. Y la geopolítica es el descansillo, la geopolítica es tu vecina, es el precio de la luz, es el apagón, Tira. es el boicot a los productos de Palestina, es que te rompa el corazón con un chiquillo cuando lo ves en la tele de Palestina. Geopolítica de barrio, Dilo, es que nena. es todo. Entonces, reapropiémonoslo. Y luego, es que hemos estado muy solas en estos últimos años, porque es que el pacifismo se ha quedado aislado, no tenía voces, también por la coyuntura de quién estaba gobernando. No nos olvidemos que aquí en Vallecas, Javier Solana se fumaba un porro en el EVE, que era un bar que había aquí, haciendo asambleas Ese de contra la Vallecas. OTAN. Y hay luego fotos, hay fotos de ahí con el porrete de la Asamblea anti-OTAN, y luego fue el que le dio al botoncito para bombardear Belgrado cuando era secretario general de la OTAN. Entonces, claro, que es que ese cambio también, pero vamos, que no me quiero enrollar, que volviendo al tema ese de reapropiarnos la geopolítica, reapropiarnos el pacifismo, es que hemos estado muy solas, porque lo que se ha dicho de los movimientos pacifistas y antimilitaristas y de las resistencias contra la guerra eran o bien naif y ingenuos, trasnochados, soy de otro tiempo, la guitarrita, papá cuéntame otra vez, o pro rusos, pro no sé qué, pro Hamas, pro no sé qué, pro no sé cuántos, peligrosísimos, y cuidadito con pasarte, que todavía igual hay represión para ti por abrir la boca. Y también creo que hay que entender que ser pacifistas no es ni ser pacíficas ni ser pacientes, es pelear por la paz, y eso implica muchos repertorios de acción diferentes, y que tenemos que reivindicar, no tener miedo de reivindicarnos así, creo yo. No sé qué podemos hacer para esto. ¿Tú qué dices? Cuéntanos algo, porque tú has dicho que a lo mejor en Desarma Madrid necesitáis a alguna terapeuta, al menos. Desde aquí abrimos, por favor, Desarma Madrid necesita terapeutas, y es cierto que los activistas necesitamos terapeutas, porque telita para ser originales en nuestro activismo antimilitarista, ¿no? Pues sí. Pero ¿qué hacemos ¿Qué para hacemos? convencer a esta gente que nos dice la pija nos da igual, pero los demás igual nos importa un poquito? Pues seguir haciendo cosas. Nosotros el otro día, cuando Pedro Sánchez comunicó lo de los 10.000 euros,
¿qué hacemos? O sea, nos sentó tan mal, o sea, sabíamos que lo iban a hacer, ¿no? Pero de esa forma que lo dijo y tal, nos sentó, ¿qué hacemos, no? Pues esa noche, a las 12 de la noche, una compañera se le ocurrió, dice, vamos, el día siguiente es el día 23, día del libro, vamos a juntar las dos ideas y vamos a convocar a las 12 de la noche, estábamos mandando un cartelito precioso que hicimos, convocado por Desarma Madrid, no hablamos con nadie más, una concentración de urgencia en la Puerta del Sol con un libro en la mano a las 6 de la tarde. Nos la denegó delegación del gobierno, nos la prohibió, prohibida, o sea, directamente, por fuera de plazo y no sé qué. Nos juntamos, 150 personas había, 200 sin exagerar, sin exagerar. Y eso fue así. Bueno, tenemos que seguir haciendo cosas de ese estilo. Nosotros queremos denunciar, y no quiero aprovechar la ocasión, es que del 12 al 14 de mayo se celebra en Madrid, en IFEMA, en un espacio público, una feria de armas, que se llama FINDEF. Una feria de armas donde se compran y se venden armas. Yo no puedo ir. No puedo ir por varias razones, pero una de ellas es que ahí la que van son empresas, gobiernos, eso, a comprar y a vender armas, y lo hacen con un descaro terrible. Y eso pasa en Madrid dentro de unos días, ¿no? Y ante eso tenemos que dar soluciones. Pues tenemos convocado un acto en el Teatro del Barrio, que está aquí Irene y un servidor, con otra gente, con gente de BDS. Hemos convocado una concentración el día 14, delante del cuartel general del Ejército. Tenemos que seguir haciendo todo este tipo de cosas. Dice que está jubilado, no está jubilado. No para. ¿Qué vas a estar jubilado? Bueno, me alegro que nombres el Teatro del Barrio, porque creo que es un lugar donde siempre, si pasa algo, yo lo primero que pienso el otro día cuando me apagón es voy al Teatro del Barrio. A ver, ¿qué hacemos? Rápido y significativo, que dure menos de un minuto para que luego Cristina Moyano pueda coger vuestro corte. Pues para empezar, organizar las movilizaciones para confrontar contra esta lógica de rearme. Ya está habiendo algunas iniciativas para movilizarse precisamente contra este aumento del gasto militar. Aún no están concretadas, por eso no me quiero anticipar, pero muy pronto vamos a anunciar diferentes organizaciones involucradas en la gesta también, por supuesto, de Desarma Madrid, esta CGT y otras organizaciones, movilizaciones precisamente por ese aumento del gasto militar y el rearme. También, como sabéis, a finales de junio, a partir del 23-24 de junio, se celebra una cumbre de la OTAN en La Haya, y también se están valorando acciones a realizar. En cualquier caso, en la medida que unas u otras se materialicen, se hará público y lo volveremos a sacar. Igual que en su día nos lanzamos a convocar una huelga general por la situación de Palestina y parecía algo impensable, y desde CGT lo hicimos junto con las compañeras de Solidaridad Obrera y otras organizaciones. Totalmente que se hizo. Y probablemente algunos consideren que bueno, pues no era lo más acertado o no era el momento oportuno, pero las movilizaciones fueron un éxito y todo eso genera conciencia, y eso es lo que construye una nueva lógica de respuesta frente al militarismo, y eso es lo que hay que hacer. Miguel Urmán, menos de un minuto. Yo creo que hay que rearmarse, pero hay que rearmarse de ideas, ¿no? Yo creo que es muy importante programas como el que estamos teniendo hoy y todas las acciones que al final van construyendo tejido y organización y reconstruyendo un poco los lazos comunitarios que nos permitan tener armas para oponernos justamente al proyecto de las élites, ¿no? Este proyecto de las élites que no responde ni a Trump ni a Putin, sino que responde a los intereses de nuestras propias élites. Por eso yo creo que no hay que tener miedo a decir ni OTAN ni Putin, ni muchísimo menos, porque los pueblos no podemos defender ningún imperialismo, venga de donde venga, y tampoco ni muchísimo menos el nuestro propio, ¿no? ¿Qué es lo que se está gestionando ahora mismo? Y si me permites, yo recuerdo una anécdota. ¡Rápido! En el Parlamento Europeo, la primera votación que se hicieron, unos auténticos presupuestos de guerra, se votó con Zelensky yendo al Parlamento Europeo, una declaración donde aumentábamos el gasto militar, donde se enviaba armas por primera vez a Ucrania, con toda la coartada, ¿no?, de la solidaridad, que yo me solidarizo con el pueblo ucraniano y con cualquier pueblo que sea agredido, ¿no? Y solo de 720 eurodiputados, solo 13 votamos en contra. Y yo, que había militado pues buena parte de mi militancia política en el movimiento antimilitarista, me veía incapaz de poder soportar eso y de votar a favor, ¿no? Fui el único eurodiputado del Estado español que votó en contra.
y al día siguiente todos los medios de comunicación querían hablar conmigo. Yo recuerdo al Sina de la radio, que tuvimos una entrevista y me dijo: yo sé, señor Urbán, que usted tiene 2 hijos, yo le querría preguntar que si estuvieran bombardeando a sus hijos, no querría tener un Tomahawk para defenderse, ¿no? Y al final esa es la pregunta que nos están haciendo, ¿no? ¿No nos queremos defender? Y yo le respondí: señor Alsina, yo no sé usted, pero yo no sé usar un Tomahawk, con lo cual da igual que me den un Tomahawk o cualquier otra cosa. Lo que me gustaría no sería tener un arma, sino conseguir que no le cayeran bombas a mis hijos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora mismo un proceso de rearme es el camino más rápido, más sencillo y más acelerado de ir a una guerra. Me encanta, me quedo con jugar al mus, tener tiempo y dejar de ser productiva. Me quedo con afiliarse a los sindicatos combativos. Me quedo con tener una jubilación combativa y coger un libro el 23 de abril. Y me quedo, por supuesto, con la querida Irene Zugasti diciendo: tu kit de supervivencia son tus amigas. Muchas gracias. Volvemos la semana que viene.